Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, Derecho Internacional, modalidad distancia. Orden Jurídico Internacional 2, el caso de Julian Assange, presentado por Maribel Beltrán Soriano. Julian Assange es un periodista y programador australiano, creador de Wikileaks en el 2006, una organización sin fines de lucro que publica documentos de interés público. Assange tiene cerca ya de 7 años aislado en la Embajada de Ecuador en Londres por ser víctima de lo que él ha denunciado como persecución política por publicar la verdad. La posibilidad de que Estados Unidos haya abierto en secreto un proceso judicial en su contra podría afectar los recientes esfuerzos legales y diplomáticos del gobierno por resolver su situación al influir en su relación con el activista, algo más tensa, por lo que asumió el presidente Lenín Moreno. Para el jurista Ramiro Aguilar, el caso de Assange es atípico, pues se trata de una persona que en la práctica se encuentra recluida, aunque sin cargos formales. Él es el único caso en el mundo donde una persona se encuentra privada de su libertad sin tener un juicio, y es por eso que Ecuador lo presume no solo un asunto político, sino sobre todo humanitario. Y es que según la publicación de The Washington Post, fiscales estadounidenses habrían imputado a Assange en un procedimiento secreto por haber revelado la verdad por error. En su escrito a un juez que se hizo público, el fiscal federal adjunto Kellen S. Beyer insistió en mantener bajo secreto el caso de Assange debido a la sofisticación del acusado y la publicidad que le rodea. Es probable que ninguno de los procedimientos mantenga confidencialidad el hecho de que ha sido imputado, dijo Deiner, y se defendió que así siga siendo hasta que Assange eventualmente sea detenido. Por eso, Aguilar, en la situación del fundador de Wikileaks, es curiosa, pues recordó que incluso hay informes de Organización de las Naciones Unidas que advierten que este caso por violación de derechos, y es que el jurista nunca estuvo en los planes de nadie de que Assange permaneciera confinado por más de 6 años en un espacio reducido en la Embajada de Ecuador en Londres. Sin embargo, insiste, según archivo en Suecia, de que su salida de la embajada ecuatoriana desencadenaría el arresto por Reino Unido, siguiendo la violación de medidas cautelares, y siempre ha existido peligro de que extraditen a Assange a Estados Unidos, donde podría enfrentar cargos por haber infiltrado información comprometedora de ese y otros gobiernos. En el último año, el gobierno ecuatoriano ha intentado, junto con el Reino Unido, su salida del país por todas las fórmulas planteadas, pero ha fracasado, y la posibilidad ahora de imputar en Estados Unidos se complica más por su futura relación. Jennifer Robinson, su abogada, consideró además que el proceso de Estados Unidos sentaría un precedente negativo, ya que la fórmula de Washington ejercería jurisdicción fuera de las fronteras. La discusión de cables secretos a través de Wikileaks demostró
según la abogada, que el gobierno estadounidense infringió sus derechos humanos y mintió sobre las cifras civiles de muerte en las polémicas guerras de Afganistán e Irak. Esas filtraciones avergonzaron a Estados Unidos y desde entonces se abrió la posibilidad de que Assange sea condenado por ese país hasta con cadena perpetua o pena de muerte. Ese fue el argumento que llevó en el 2012 al entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, a ceder al asilo político del fundador de Wikileaks, aunque la decisión cambió por mantenerlo así. Es potestad exclusiva y unilateral del actual gobierno, que en los últimos meses ha exigido un código de convivencia en la legislación. Aguilar destaca en ese sentido que el presidente Moreno debe evaluar si se reviven las condiciones políticas que motivaron el asilo original o considera que de alguna manera se ha desprestigiado la figura de Assange. El jurista cree que las decisiones mal aplicadas y planteadas, la concesión de la nacionalidad ecuatoriana y el intento de incluir al australiano en el servicio exterior del país, iniciativa de la anterior ministra de Extradiciones, María Fernanda Espinosa, para resolver el problema. Assange es presa de su asilo y quizás desde el principio cometió un error al elegir a ese país de acogida, pues Ecuador es una nación pequeña en el concierto internacional, según el jurista Aguilar. En una reciente entrevista, donde se cuestionó su causa de amparo, el código de convivencia y lo que le fue impuesto, Assange consideró que Estados Unidos y Reino Unido presionan a Ecuador para que cancele su asilo, si bien el país ha ratificado que mientras el estatus será considerado persistente a las causas por tal decisión. Existen varios cuestionamientos sobre el caso de Julian Assange. ¿Por qué fue arrestado? Assange fue arrestado en Londres el 7 de diciembre del 2010. Agentes de Scotland Yard lo detuvieron en Londres tras el pedido de Suecia para su extradición por cargos sexuales en su contra. Su arresto y posterior liberación bajo el pago de la fianza ocurrió 10 días después de que Wikileaks comenzó a filtrar 251.287 documentos a través de su sitio de internet, en los que el gobierno de Estados Unidos daba instrucciones a sus diplomáticos para que espiaran a políticos extranjeros y altos funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. Permanece refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de julio del 2002. ¿Por qué pidió asilo a Ecuador? Su principal temor es que, en el caso de ser enviado a Estocolmo para enfrentar a la justicia sueca, pueda terminar extraditado a Estados Unidos, donde podría enfrentar una acusación por cargos de espionaje, vinculación a la filtración por parte de su sitio Wikileaks de los cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos sobre las guerras de Irak y Afganistán. Assange ha manifestado que le preocupa de sobremanera que una vez en Estados Unidos pueda ser sometido a corte marcial
y eventualmente condenado a la pena de muerte. Entretanto, su salud comienza a quebrantarse por el encierro. ¿Por qué no ha sido extraditado? El 16 de agosto del 2012, 2 meses después de su permanencia en la sede diplomática ecuatoriana, el gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció oficialmente que le había otorgado el asilo político al australiano. Sin embargo, Gran Bretaña rechazó categóricamente otorgarle el salvoconducto a Assange para que pueda trasladarse a Ecuador, alegando que en el caso de Londres estaría incumpliendo con las leyes europeas de extradición y violando las normas judiciales del Reino Unido. Al inicio del gobierno del presidente Lenín Moreno, nacionalizó a Assange, quien ahora, como ciudadano ecuatoriano, posee un código correspondiente a la provincia de Pichincha. Wikileaks alertó el miércoles 4 de abril de este año en el Twitter sobre la posible expulsión de Assange en horas o días y que existe un acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y el Reino Unido para su arresto. En el comunicado, Wikileaks culpó al presidente ecuatoriano Lenín Moreno de querer cubrir su escándalo con la posible detención de Assange. ¿Cuánto tiempo puede pasar en la embajada? El australiano podría seguir en la sede diplomática londinense hasta por lo menos hasta el 2020, cuando expiran las acusaciones de Suecia del 2010 en su contra. Si la causa legal se extiende, podría incluso costarle al erario británico al menos 70 millones de dólares. El 6 de febrero del 2018, la justicia del Reino Unido ratificó la orden de captura en contra del fundador de Wikileaks. ¿Cuánto le cuesta al Reino Unido la estadía de Assange en la embajada? Desde su ingreso en la sede diplomática en el edificio de ladrillos de Haynes Crescent, ubicado en el exclusivo barrio de Cambridge, Scotland Yard mantiene vigilancia policial las 24 horas del día para evitar que el australiano escape. En el 2015 revisó la política de seguridad al considerar que era desproporcionada, pues para entonces tuvo un costo estimado de 10.5 millones de libras, lo equivalente a 14.1 millones de euros. ¿En qué condiciones vive? El fundador de Wikileaks vive en una pequeña habitación en el segundo piso de la sede diplomática. Pasa toda la noche navegando en internet y prácticamente no ve la luz del día. Ha perdido mucho peso y está pálido. Trabaja unas 17 horas al día con su computadora para su sitio de filtraciones. Durante un diálogo con la prensa dijo que su estancia en la embajada es menos estresante que el arresto domiciliario al que fue sometido durante 600 días mientras batallaba contra tribunales británicos contra su extradición. Sin embargo, admitió que a largo plazo podría tenerle complicaciones para su salud física. Los quebrantos de su salud ya fueron confirmados por las autoridades ecuatorianas. ¿Podrían las Naciones Unidas liberar a Assange? Por pedidos de los abogados del periodista, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas analizó su caso y consideró que era absolutamente injustificado,
por lo que el 5 de febrero del 2017 emitió una resolución a favor, la cual sin embargo ha sido ignorada por Reino Unido y Suecia, además de Estados Unidos. Los países involucrados, Suecia y Reino Unido, les corresponde atender a esas recomendaciones hechas por la ONU.